Tranquilo, tranquilo, no es mi despedida, así se llama la canción de Gilda que estamos compartiendo con ustedes hoy, por supuesto, con esta cumbia y con esta voz, la voz de Gilda, la querida Gilda. No va a haber ninguna queja en nuestro WhatsApp sobre este modo de empezar el fin de semana. Por favor, que no jodan. Bien, saludamos al equipo y después vamos a comentar algunos temas del día antes de meternos, bueno, a desarrollar la agenda de hoy. Está Walter Pedraza en el Walter deporte. Pedraza en el deporte, que andan? tiene lindos temas, ¿no? Que Picante. están uniformando la agenda, obviamente, todo el Picante. tema de Político deportivo. sí, político deportivo, que ya me imagino vas a desarrollar y Sí, vamos a claro, charlar sobre obviamente. eso, ¿no? Sí, obviamente. Bárbaro. Y a un tal Federico que le cortaron el carnet. Claro. Político, mira, político deportiva y política de género también metida ahí en el medio. También. Ah, sí. esa ¿Viste? no, Bien. esa me la perdí. Te interesa. Esa Bueno, me la había perdido, pero esa esa de me hoy. la perdí. Y lo involucra a uno que está allá. ¿A quién? ¿A Saralegui? Ujú. ¿Yo ¿Vos qué estás hice? metido en un Y es pelote gallina. del fútbol? Ah, por eso. Ah, pensé que no, Sí, que sí. ya, bueno, porque Me- es político. Estás casi difamándome. Claro. Es una fake news. Así funciona la circulación de información. Bueno, de este saludamos primero, Saludamos está a Manuel Manuel Saralegui con que le afanaron la mitad del nosotros. cubo. Hola, Andrea. No perdamos las formas. Le Hoy, robaron el hoy cubo. trajo La algo mitad. que Le sí, robaron la mitad del cubo. es que está como el salario de los argentinos. Claro. Trae un Ahí está, 35% al 50%. Es un cuboide. No es la primera vez que lo traigo igual, pero es un cubo 3x2x2, digamos. O sea, por ahí se ve en la tenés que cámara. mostrarlo, a ver si Ahí, nos para están viendo este- por streaming. Ahí me van a Hoy ver. está Sebastián, Ahí. ¿no? En la puesta al aire por streaming. Vamos a ver si lo resolvemos rápido. Santiago. ¿Pero por qué le digo Sebastián a Santiago? Y Santiago a Sebastián Sebastián. Santiago. Qué Sebastián problema. Santiago. Está Santiago Martínez, eso es, que bueno, nos pone el aire por streaming los viernes. Está Diego Mayo en la producción general del programa. Y está, bueno, Carlos Di Mare, que es el que me sopla todo. En la operación técnica del programa está Saralegui, que ya lo armó. Ahí va. Al mira que- cuboide. al cuboide, mira. Y el, Perfecto, ahí está. Bonito, aplausos. ¿no? es un medio cubo, es un juego de niños Sí. para Manuel Saralegui. Sí, No, es más difícil de lo que parece, ¿eh? Es más difícil de lo que parece. Para mí Tiene- es súper difícil. Tiene Eso alguna no tengo lógica, pero es divertido y además tiene la particularidad que uno puede jugar con una sola mano, digamos, ¿no? Entonces vos podés ir dando a ver, vueltas. ¿es más fácil que el común? Es más fácil que un 3x3. Bien, entonces podría intentarlo. Podrías intentarlo. Sí Bueno. requiere aprender algoritmos, o sea, que Claro. son movimientos repetidos, Obvio. como otros cubos. Obvio. Pero Qué sí. problema los algoritmos, ¿no? Casi el problema de la época, ¿no? Si uno tuviera Sí. que poner, rankea top 3 de problemas de la época. Estos son otros Es- algoritmos, pero Exactamente. no los algoritmos digitales. Exactamente. Qué problema los algoritmos. Bueno, esa es la voz de Manuel Saralegui. Mastrallero los viernes viene tentado y eso está buenísimo. ¿Qué problema Le los dura el algoritmos? buen humor, le dura un ratito nada más, después se le pasa. Cuando empieza a leer la noticia. Parece un libro de José María Firmo. ¿Qué problema los algoritmos? ¿Qué problema los ah, algoritmos? Podemos registrarlo entonces, ya directamente. Bueno, gente, vamos a meternos un segundito en la agenda del día. Bueno, un poco acaparó la atención lo que ocurrió en el Senado de la Nación. Allí, bueno, se les tomó juramento a los senadores elegidos el último 26 de octubre. Bueno, esto es algo habitual, no tendría que tener ninguna particularidad, pero sí tuvo, y dos. Una fue que quiso presentarse la senadora Villaverde. Ustedes saben que desde el bloque de Unión por la Patria se trabajó para que se suspenda, ¿no?, la designación de la senadora. Esto fue aprobado. Hubo algunos problemas también porque querían trabar los pliegos justamente de Capitanich, entre otros. Bueno, eso quedó todo a un costado, se armó la sesión, todo iba sobre ruedas, pero bueno, Bullrich quiso dar la nota. Y la nota la dio porque pidió la palabra. Se había acordado que nadie iba a hablar durante la sesión de toma de juramento, porque además están los familiares, que bueno, por supuesto los familiares implican hijos, hijas, bueno, lo que cada senador quería invitar. Se había decidido, bueno, no vayamos con un acuerdo, esto lo había negociado Mayans, con los libertarios y con la propia Villarruel, ¿no?, que es la que preside la Cámara de Senadores. Vayamos con todo acordado para no tener un encuentro desprolijo. Nadie va a tomar la palabra, se va a avanzar, se va a tomar juramento. Villaverde obviamente no va a jurar, tendrá que pasar por... ahora lo vamos a explicar mejor, pero
porque ya que tenemos a Manuel Saralegui, él nos va Sí. a explicar bien cuál es el recorrido que debe hacer ahora el pliego de Villaverde. Pero bueno, lo cierto era que pasar por asuntos constitucionales iba a traer también un problema. Entonces, bueno, hoy ese tema quedó a un costado. Pero Bullrich, al fin y al cabo, quiso tomar la palabra, levantó la mano y habló. Y fue para tirarle los trapitos, poner los trapitos al sol de su relación con Victoria Villarruel. ¿Por qué? Porque Victoria Villarruel no quería no autorizó de primera mano que ingrese Karina Milei a la sesión de jura, o sea, de toma de juramento de estos nuevos senadores. ¿Por qué no quiso? Bueno, porque cada persona tenía, por un lado, 3 entradas para ingresar y por el otro, porque eso lo tenía que pedir el presidente. Esa era la cuestión. Y Bullrich quería que se tomara su pedido como un pedido del Ejecutivo porque ella es ministra de Gobierno. Entonces, bueno, ahí hubo un escarceo, un ida y vuelta, que lo único que hizo fue visibilizar y volver sobre las diferencias que mantienen Victoria Villarruel con Patricia Bullrich, con Milei y por supuesto con Karina Milei, quedaron plasmadas en esta gestualidad, porque no deja de ser eso, y también en una manera de Bullrich de querer entrar al Senado pisando fuerte y siendo como, bueno, la que manda, ahora mando yo, correte. Cuando esto no es así, institucionalmente la que manda o la que preside la Cámara Alta es Victoria Villarruel, porque es la vicepresidenta de la Nación, y en todo caso Patricia Bullrich tendrá que ejercer el rol que le corresponda en ese marco. Digo esto porque no deja de ser también un distractor más de los que arma el oficialismo para que estemos discutiendo su agenda y no estemos discutiendo los problemas de los argentinos y de las argentinas. ¿Querías decir? Sí, ¿quiso desalojar a Luis Juez también? Sí, lo quiso corretear de la banca. ¿Cómo sacarlo? Lo quiso, Pero no tuvo éxito. No sé por qué hizo No tuvo eso. éxito. Porque dijo que esos lugares era donde se iban a sentar los nuevos senadores que conformaban el bloque de la Libertad Avanza. Ajá. Luis Juez le dijo, yo hace, no sé, 4 años que estoy sentado acá, me voy a quedar acá. Claro. Que se sienten en otro lado. Pero además, como vos decís, era parte de que no se trataran temas, que hoy lo único que se hacía era la asunción de los nuevos senadores. Yo creo que quiso ir, en lenguaje criollo, a Marcar mirar el cancha. arbolito, ¿no? A Sí, marcar bueno. el territorio. Quiso marcar el territorio y le salió mal. La verdad le salió Sí, todo también mal. le salió mal lo de Villaverde, ¿no? Porque Claro, ella todo mal. quería... Dale, Manu. No, para mí hay dos cosas para decir sobre eso. Lo primero es que, como bien saben, la senadora electa, Lorena Villaverde, con vínculos comprobados, con la trama de narcotráfico que involucra a Fred Machado, que también salpicó a Horacio Sperk, por el cual finalmente renunció a su candidatura, había logrado aprobarse en la Comisión de Asuntos Constitucionales, que es donde se aprueban los pliegos para poder asumir en el recinto. Los senadores tienen que aprobar la incorporación de nuevos. Hay que tener dimensión que el Senado se renueva por tercios, por ende 2/3 del Senado está completo y falta completar el último tercio. En la Comisión de Asuntos Constitucionales se tratan los pliegos, se aprueban, llegan al recinto y no había los votos para aprobar por la mayoría de los senadores la incorporación de Lorena Villaverde. Por tanto, el presidente de la bancada de la Libertad Avanza hasta ahora, que es el senador Atauche, pidió que se retire el pliego de Villaverde. Exacto. Y vuelva a Asuntos Constitucionales, es decir, que no se vuelve someta a asuntos, votación. en eso estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque si se sometía a votación hoy, la votación iba a salir por la negativa. Exacto. Y Villaverde no iba a poder asumir. Entonces lo que se Exacto. buscó es ganar tiempo y que con los senadores que ya asumieron puedan votar. ¿Se entiende lo que digo? Otra vez en asuntos constitucionales. Claro, y ahora podrán O sea, como reintentarlo. reintentarlo, que si se votaba hoy ya no se podía Exacto. reintentar. Yo coincido que el intento de Bullrich tuvo alrededor de eso, de tratar de llegar con fuerza a imponer una lógica política en el Senado, que hay que recordar que durante estos últimos 2 años, entre el importante bloque que tiene el peronismo, más la pelea entre el presidente y la vicepresidenta Victoria Villarruel, fue un lugar donde al gobierno le costó hacer pie. Bullrich es un intento de llegar a hacer pie en el Senado con un bloque más fortalecido, etcétera. Hay algo de llegar con más fuerza, hay algo de como siempre, la economía de la atención. El gobierno entiende muy bien que hay que dominar el debate de todos los días. Y después para mí también hay otra cosa que es lo que no se está discutiendo, que es que el temario que se está abocando el Senado a tratar en los próximos días... Presupuesto. Presupuesto. DNU.
DNU, reforma bueno, DNU es lo que quiere tratar la reforma laboral también entraría por el... En teoría, la reforma laboral se presentará, dijo el presidente, el 9 de diciembre, o sea, un día antes de la asunción de nuevas autoridades, del recambio de cámaras. Se va a presentar el 9 de diciembre y va a ingresar por el Senado. Dijo Bullrich, entonces dijimos, presupuesto, reforma laboral, ley impositiva, el estudio del Código Penal y la discusión de los periglaciares. Aparece una agenda que es nueva, ¿no? Toda esta agendita de nuevos proyectos de ley que uno dice de dónde vienen. Y hay que mirar, para entender lo que se va a tratar en el Senado a partir del 10 de diciembre, lo que hay que mirar es el acuerdo con Estados Unidos. El fondo. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y el acuerdo con Estados Unidos. La semana pasada, la Cámara de Comercio Argentino-Norteamericana, la AmCham, fue incluso más explícita que lo que fue el embajador Lamelas y el propio Estados Unidos en su origen, que dijo que para que lleguen las inversiones a la Argentina, lo que tenía que suceder era que se votaran exactamente este paquete de leyes, es decir, es un paquete de leyes pedido por el gobierno de los Estados Unidos con la promesa de que en función de eso vendrán inversiones. Es gracioso. Ahora, lo que quiero saber es, ahora vamos con lo que querías añadir, pero lo que me interesa, porque, a ver, la composición de la Cámara, ¿no? Ajá. ¿Por qué ingresar por el Senado? Es una buena pregunta. Porque todavía no hay diputados? Claro, pues en diputados están ahí cabeza a cabeza y con una negociación, la media sanción la tienen. En el Senado, ¿cómo viene la cosa? Bueno, porque entiendo que no les va tan bien el Senado. Todavía Unión por la Patria tiene un bloque una diferencia importante. Bueno, ahí hay que ver las negociaciones del gobierno. Hay que imaginarse que si un proyecto de presupuesto entra por diputados, o proyecto de reforma laboral entra por diputados, en diputados tiene mayoría, pero luego va al Senado con modificaciones, por ahí se empantana el proceso. El gobierno parece estar ensayando la idea de darle inicio, por lo menos, a la reforma laboral. Vamos a ver el presupuesto. Sí, es lo que anunciaron hoy. Vamos a ver el presupuesto. Dijeron presupuesto también. Hay que verlo hasta el 10 de diciembre, hasta que no esté ingresado, porque el presupuesto ya tenía dictamen en la Cámara de Diputados. Sí. Es evidente que el gobierno se siente muy fortalecido. Que el presupuesto, la reforma laboral, salgan con media sanción del Senado, sería una señal muy fuerte. Hay que recordar que el gobierno ¿Sería una señal muy fuerte? ¿Para qué? Hay que recordar que el gobierno la Argentina tiene en enero vencimientos de deuda por 4.500 millones de dólares. Las señales políticas que logre construir el gobierno en el Congreso, si logra que el presupuesto avance, si logra que la reforma laboral avance, pueden tener efectos sobre el riesgo país, que es lo que le puede permitir a la Argentina que cuando llegue ese vencimiento de deuda poder refinanciarlo. Y si no, tendrá que buscar un salvataje, sea de Estados Unidos, sea del JP Morgan, etcétera, etcétera. ¿Y que tenga presupuesto le puede allanar alguna cosa? Sin duda, sin duda. Es lo que pide el Fondo Monetario, es lo que le pidió Trump, es lo que pide Estados Unidos. Estos 2 años gobernaron sin presupuesto. El presupuesto tiene que ingresar por la Cámara de Diputados. Eso está en la Constitución. Obligatoriamente. Claro. Pero bueno, ellos podrán inventar alguna cosa. Eso es así, todos los años se discuten diputados. Lo que dijeron hoy, pero no sería la primera vez que quieren ir en contra de la normativa vigente. Totalmente. Yo creo que una de las cosas por las cuales van por el Senado... Tal vez el que hizo las declaraciones no estaba informado. Con la reforma porque laboral, también puede pasar. Vieron que tienen que hacer un curso ahora los que... No, Bullrich sabe. Bullrich sabe un lo curso que para saber cómo es el reglamento de la Cámara. Fantástico. Yo creo que para mí el tema presupuestal es un tema que no está en los 3 temas que más les importan al gobierno. Es decir, precisa un presupuesto... Quiere un presupuesto, pero tampoco le jode tener que volver a prorrogar como hizo hasta ahora. Puede ser. Y de última el fondo se lo ha bancado 2 veces, se lo bancará 3 y a Estados Unidos le importa 3 carajos. Eso. Yo creo que el presupuesto va a seguir su camino, ¿no? Por diputados. Sí, está muy fino. No ¿Cuál es el tema ahí? Para mí también, ojo, que los senadores tienen una relación mucho más directa con los gobernadores. Claro. Y ellos vienen realizando una negociación fuerte con los gobernadores. Los diputados, a algunos se le puede desmadrar. En cambio, los senadores es más difícil que al gobernador se le desmadren porque son representantes de las provincias. Totalmente. Específicamente. Sí, lógicamente, pero también puede ser simplemente para ejercer mayor presión sobre los senadores. Pero después veremos lo que hacen los senadores, ¿no? Porque hasta ahora de lo que vienen pidiendo no les otorgaron absolutamente nada. Total. No les dieron ni el tema de la ley del ATN, no les dieron tampoco lo que están pidiendo por el tema de los combustibles, nada, 0.
Van, se sientan, se sacan la foto, ahora antes se la sacaban con Guillermo Franco, ahora se la sacan con Santilli. Santilli les dice, bueno, ayer terminó la ronda de reuniones y no decide nada. Total. Lo mismo le pasó a Guillermo Franco. Se reunía con ellos, no decidía nada Guillermo Franco de primera mano, se fue desgastando en la función y también se fue desgastando la situación con los senadores. Por eso muchos de ellos están diciendo, digamos, no directamente los senadores, sino los diputados, los gobernadores, sí. y los, perdón, no directamente los gobernadores, sino los que están alrededor, ¿sí? Que bueno, que en realidad la intención de ellos no es romper ningún bloque, ni jugar para un lado ni para el otro, sino que lo que quieren es juntar como si fuera un ladrillo ahí, claro, que los represente a ellos y nada más que a ellos. En función de tratar de ver de qué lugar o en qué lugar les conviene más estar, en tanto y en cuanto puedan ir sacándole algo al gobierno. A ustedes no sacaron nada. Algunas pocas provincias le sacaron, vos lo habías contado. Sí, algunos puente, algunos boludeces. Claro. Entonces es muy raro todo, porque vemos una sociedad que está quieta. Sí, yo comparto. Por lo menos a la vista. Hay que ver qué pasa por abajo, pero a grandes rasgos. Pero uno levanta la vista y lo que ve es una sociedad domesticada, podemos decir. Domesticada por este modelo de ajuste. No sé si firmo la declaración. Bueno, pero es mucho. Vos decís... anestesiada, digamos. Bueno, no sé, puede ser anestesiada porque te dieron algo y te sacaron de la cancha. No sé, yo creo que hay un momento en el que le dieron una parte de la sociedad, le dio el voto, esto ya lo hablamos, a Milei el 26, otra no, porque, ojo, es el 40%. O sea, de cada 10, 4 votaron al oficialismo a nivel nacional. No, de cada... Eso si solamente contar los que van a votar, ¿no? Exacto. Solo porque si no es menos. Si es la totalidad, es uno de cada 4. No llega. Uno de cada 4 personas. Exacto. Entonces, terminó el razonamiento. Sí. Entonces, mirando eso, mirando cómo está la sociedad así como atónita, ¿podemos ir atónita? Expectante. Bueno, ahí vale, compran esa. Bueno, sí, atónita más. Está bien. Y viendo que la agenda de los gobernadores y de las provincias no va para ningún lado, y ellos están apostando de vuelta a cartas fuertes. Bueno, vamos a discutir la reforma laboral, todo a pedido del Fondo Monetario Internacional. Veremos qué pasa finalmente en el Congreso, porque las últimas veces que se votó le fue re mal al oficialismo. Hay que verlo totalmente. Yo no compro la tesis de por ahí de la sociedad domesticada. Tiendo a pensar más que hay otro tipo de implosiones en la vida cotidiana que todavía no se han politizado, pero que en el momento que se empiezan a politizar. La sociedad argentina mostró durante los 2 años de gobierno de Milei una capacidad de grandes movilizaciones masivas que después no se traduce en un estado de movilización más cotidiano, ¿no? O sea, son grandes explosiones y después como un retorno a la vida privada, a la vida cotidiana. Es cierto lo que vos decís, está por verse qué capacidad tendrá el gobierno de sacar estas leyes. Obviamente el gobierno estira para pagar lo menos posible por esos apoyos y por supuesto trata de forzar a los actores del sistema político cobrarle su victoria electoral, inesperada en todo caso. Yo creo que el gobierno va a tener éxito en sancionar el presupuesto si es que quiere sancionarlo. Si es que Esto que dice Víctor, ¿no? Si es que quiere sancionarlo. La reforma laboral también dependerá de cuál sea el texto, de qué haga el movimiento obrero. Ustedes vieron que en el peronismo se está haciendo un esfuerzo muy grande. Hoy hubo un comunicado del Partido Justicialista bien interesante para leer, bien finito, teniendo una primera mirada del peronismo sobre la reforma laboral, que plantea en algún punto un pase a la ofensiva, donde el peronismo empieza a decir, el mundo del trabajo no es que no hay que tocar nada, necesita esto y esto. Se empiezan a poner las fichas arriba de la mesa, hay que ver finalmente qué va a hacer el gobierno, la CGT qué va a hacer, y no solamente en su comisión, en su alto directoriado, qué va a pasar con los trabajadores y las trabajadoras organizadas, cuando se pongan arriba de la parrilla sus derechos, con qué resistencia, con qué grado de movilización se encontrará. Yo le pongo muchas fichas a eso, Tal cual. Le pongo fichas como nos dio la sociedad argentina en los últimos 2 años, movilizaciones fuertes y espontáneas, ¿no? Cuando se tratan discusiones nodales del futuro de Argentina, universidades, etcétera, que el movimiento obrero haga una demostración de conciencia cuando finalmente se discuta la reforma laboral.
Yo tengo esa ficha puesta, no necesariamente en las conducciones de la CGT, que hay que verlas. Sino de la presión que vayan a ejercer las bases sobre esas conducciones. Y tampoco no creo que a nadie de los que yo lo pensaría como tienen un trabajo de 8 horas le va a gustar laburar por lo menos 10 o 12. Sí. Los trabajadores y las trabajadoras organizadas, que van a tener un desafío, me parece, en esta etapa. Sí. La representación política del peronismo ya ha dado una respuesta, que es no a esto, pero sí mirar hacia el futuro. Hay que ver qué hace el movimiento obrero. Te quiero decir una cosa más antes de olvidarme. Viste que te contaba que son las exigencias de Estados Unidos planteadas por la Cámara de Comercio. Sí. Es muy interesante porque cuando fue la discusión de la ley bases, se acordarán, la Cámara de Comercio norteamericana dijo que si se sancionaba la ley bases prometían 1 millón de puestos de trabajo en blanco. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Hubo obviamente destrucción de puestos de trabajo en ¿Qué blanco. pasó? Pero es interesante para ver estos chantajes Sí. y lo que se le promete a la sociedad, porque con la reforma laboral va a haber un chantaje de este estilo también, ¿eh? Va a venir el gran empresariado, va a decir el gobierno, van a aparecer figuras que van a ir a la tele y van a decir, con esta reforma laboral se van a crear, ¿no? Te van a prometer, Bueno, ¿eh? es como, Te van a prometer, ¿eh? como el salvataje de Estados Unidos. Hay que Salvataje de reclamar Estados el Unidos, millón de puestos de trabajo del AmCham del año Sí, y pasado. los 35.000 millones de dólares que iban a invertir en la Patagonia para Ah, traer la maravilloso. inteligencia artificial. Claro. Los data Ya todo el mundo centers. se olvidó los Sí. data centers. Los data centers. Sí. Ya está, lo pasan como promesa, Los ni siquiera 20.000 No vives millones encerrado. de dólares más el swap, más el swap. más no sé todo. todas las cosas que Sí, esto sí, están pero súper generoso Bueno, y no yo- parece un mango. Yo no los quiero desanimar, pero todavía estamos esperando el 1 millón de viviendas que prometió Macri en 2015. Sí. Ah, los jardines de infantes. ¿Se acuerdan? Sí, no, es muy impresionante. Sí, sí, sí. Es muy impresionante. Bueno, pero ya de Macri no podemos esperar. No podemos esperar mucho. Es más, Macri tampoco está esperando Tampoco mucho está esperando mucho de esto. de nada. Milei, ¿no? Sí, sí. Sí, espera más de los chinos que de Milei. Uy, lo dije. Sí, bueno, estuvo haciendo todos los esfuerzos públicos también por hablar de que no está de acuerdo con justamente el acuerdo comercial con Estados Unidos, porque, bueno, ya lo Porque él tiene negocio con charlamos. China. eso. Digo, porque Él tiene negocio con China, pero también es cierto que... lo que dice es cierto. Claro, Además, lo que dice que con es cierto. Estados Unidos competimos y con China no. Y con China somos comercialmente. complementarios. Entonces estamos perdiendo. O sea, qué buen acuerdo hizo Estados Unidos con Argentina para qué, para cagarnos. Sí, otra Francés. Hoy Otro estamos francés. Escatológicamente hablando Otro idiomas francés, a 4 otro manos. francés, 18:32 minutos. ¿Formalizamos un título para desarrollar en los próximos minutos? Sí, cómo no. Uno que echa a mansalva lo echaron por la puerta de atrás. Uno que echa a mansalva. Lo echaron por la puerta de atrás. puerta Sí, de atrás. vamos, es que estamos hablando así escatológicamente, le pegaron un boleo en el orto. Qué suavecito, qué suavecito. Por deber 105.000 pesos. Nada más que eso debía. ¿105.000 pesos? Sí. Federico Stuxenegger fue expulsado como socio de Gimnasia y Esgrima de La Plata por Mirá tener vos. una deuda de 105.000 pesos como socio del Club Tipero que se prepara para las elecciones el próximo fin de semana. Schwarzenegger es El Schwarzenegger. rata este no pagaba no No pudo ir paga. más a la cancha, ¿eh? Claro. Fue una vez a la cancha y lo sacaron. ¿De Lo dónde? sacaron Pará, cagando. lo pará, sacaron pará. cagando. No, me encantó. ¿Qué pasó? No, es que me encantó sí. que, pero digo, Federico- hay algún tipo de escarmiento. Sí, Claro, sí, sí. Federico Stuxenegger Le debía 105.000 pesos a de la Gimnasia, cuota social. De la cuota social. Así es. Y la comisión directiva decidió echarlo. ¿Cuántas cuotas son Y que debía? 5 meses como 5 o mucho. 6 meses. A No, razón pará, de- pero de a verdad, razón- no. No, sí, Quiero a razón saber de... exactamente. 20, 30.000 pesos por mes se pagan en el club. Boca y River tienen una cuota social de 35 o 40.000 pesos. Gimnasia tiene una cuota de 25.000, así que Ujú. no debía muchos meses, pero no 4 entró en meses. moratoria, lo echaron directamente. Le tenían ganas, digamos todo. Le tenían ganas. Ya cuando fue a la cancha lo echaron. Sí, lo Lo echaron. echaron. Quiso Sí. entrar, sentarse al platillo, se tuvo que ir. Porque la gente lo empezó a. A insultar. Le decía Exacto. cosas lindas y se tuvo que ir por la puerta de Sí. atrás. Bien, bueno, nos fuimos entonces con esta noticia a la tanda y enseguida regresamos. AM530. 20 años. Hola, soy Jorge Alemán y quiero enviarles un gran abrazo a los compañeros y compañeras de Radio de las Madres por su apuesta, por su generosidad en sus proyectos y por la ética de su programación. Somos Radio AM530. Vení a Ituzaingó. Viví la experiencia. Descubrí la alegría. Disfrutá. Sentí. Probá. Crea momentos imborrables. Ituzaingó. Un lugar para visitar.
Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Hernán Lucero presenta Lo que vendrá, junto a María Robles como invitada, celebrando el Día Nacional del Tango. El viernes 12 de diciembre a las 22 en La Carbonera. Carlos Calvo 299, San Telmo. Entradas por Passline. Produce Don Narciso. Auspicia AM530 Somos Radio. Matan con una ilusión. Nuevos asfaltos en La Capilla. Estamos trabajando en los accesos a la escuela secundaria número 15, con obras hidráulicas complementarias y luminarias LED. Conoce más en varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. ¿Qué tal? Comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial. Un límite al discurso dominante. Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com. ¡Wow! Como dice cuenta DNI, ¡wow! Que ahora tienes plazo fijo, ¡wow! Y que tienes una tasa especial, ¡wow! Y eso hace que tu dinero crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! Ah, que crece. Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Están pasando demasiadas cosas raras, pero hay una radio que nunca se apaga. No te dejes desanimar. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. En AM530 damos más que media vuelta para ver qué pasa. De 18 a 20, Andrea Recupero da la vuelta completa. La vuelta completa en AM530. Somos radio. Para amar y engañar. Ya no te mueres los labios, hicimos tus ganas. Eres tan bella y sensual que no sé si me iré. Habrá un mejor después. Y yo que te deseo morir, ¿qué importa si es la última vez? El orgullo puede esperar.
esa mentira usual que no me deja marchar. Confiado te acercas a mí y bebo de tus manos el té. Ay, es tan bello y sensual que no sé si miré ahora mejor después. Y yo que te deseo morir, que muerdes esta última vez. El orgullo puede esperar, pero me arrepiento en el piso donde sea y tomaré. Ay, qué bello cuando me amas así, me mueves cada parte de ti. Qué bellos son tus celos de hombre que sientes cada vez que me voy. Ay, ay, qué bello. Ay, mírate qué bello eres tú. Ay, 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 qué bello. Seguimos con la música que nos gusta escuchar los viernes, qué bello, de la Sonora Dinamita. Eso es lo que estamos compartiendo. Me encantó el nombre. Totalmente, la Sonora Dinamita. Me encantó el nombre. Uy, hay un montón de mensajes. ¿En serio? Sí, se activaron, ¿eh? La cumbia los despierta. Ajá. Eso es lo que pasa con los oyentes. Bueno, Mario dice, excelente el inicio con Gilda. Bueno, nos alegra que te guste. Nos dice por acá, queremos, no me dicen el nombre. Ah, sí, Oscar de Montecastro. Día del Jazz en Argentina hoy. Mira, queremos con toda la furia a la querida Gilda y nos manda una foto de Gilda también para ilustrar todo ese amor. Alejandro dice, hola, no hay queja porque ya me fui. Por Dios, cuánto castigo. Llamo a la reflexión, existe música linda y mejor. Me voy. Y bueno, saludos, Alejandro. Abrazo. Se fue. Chao, Alejandro. No le gustó la cumbia y se fue. Se Pasame fue a otro lugar re divertido. Pasame el teléfono y lo llamo. Bueno, Alejandro, volvé, Alejandro, cuando quieras. Tener las puertas abiertas de la 530, de la vuelta completa. Nos manda por acá para leer algo de Humberto Eco, un indispensable para entender el mundo de esta época, por supuesto. Nos encanta y me encantaría que todavía lo tuviéramos a Eco, porque tendría que darle algún toquecito a las últimas cosas que escribió, ¿no? Acerca de la cantidad de información, los volúmenes de información que está manejando la sociedad y bueno, no sé si llegó a vislumbrar este momento, ¿no? Este momento, el de la irrupción de la inteligencia artificial y de lo que nos está pasando con eso. ¿Qué dice por acá? Lo del hombre imán de ayer en el Congreso, en el encuentro terraplanista y medieval, aduciendo un supuesto magnetismo adquirido producto de haber recibido la vacuna contra el COVID, se sale de la escala y entra en el terreno de lo lisérgico. Vimos el video, ¿no? ¿Del hombre imán? Sí. En el Congreso de la Nación. Era como una película de Woody Allen, la de, sí, ¿se acuerdan cómo se llama la de esta persona que es mago y que bueno, en realidad es todo un engaño de cómo se comunican telepáticamente con los muertos y les es fantástica, fantástica esa película. Creo que es el del escorpión de Jade, la maldición, se llama la película La maldición del escorpión de Jade. Puede ser. Sí. Creo que es esa la película. Igual ayer tendrían que haber llevado también un doblador. El magnetismo debe ir por ahí. Un doblador de cucharas. Solo con el hombre imán no estaba el circo. No alcanzó. Bueno, más el magneto humano, dice, o magneto humano ha sido acusado de pecho frío. Bueno, sigue, porque en alguna oportunidad sus propiedades de atraer metales hicieron que se le pegara un freezer en el pecho. Bueno, Claudio, estás muy ocurrente, gracias por tu mensaje. Ana María dice, les cuento que el señor, esto no lo entendí, porque por supuesto, no sé, me están hablando del palco de gimnasia. Ajá. El señor, les cuento que el señor Anacleto lo invita al personaje mentado a su palco de gimnasia. Anacleto.
No sé qué quiere decir. Que Bien. un señor que se llama Anacleto lo invita a Sturzenegger al palco, lo deben meter medio escondido. Cuando quiso ir a la platea, la gente... Anacleto se llama. Bueno. Puede ser, sí, la verdad. Bien. Puede ser, sí. Acá Marce nos manda varios mensajes, nos dice que nos quiere, nosotros a ustedes también, Marce, y dice que comparte esto de que es una sociedad en proceso de domesticación, resignada y yéndose al sálvese quien pueda, salvando honrosos casos de empatía y solidaridad inquebrantable, comedores, cooperativas y gente de a pie que da una mano aunque no le queden dedos. Me encanta la polifonía de esta tarde gris y nos manda un abrazo. Osvaldo de Caballito también se está comunicando con nosotros y pregunta, ¿alguno de ustedes cree que alguna de las propuestas progresistas propuestas por el movimiento obrero va a ser aceptada por el gobierno de Milei? No creemos eso. Te lo escribo con tinta que no. Y en todo caso, ¿cuál sería el cambio de figuritas? Osvaldo Sorrentino, el tinta de Caballito. Un abrazo al tinta. Sí. No, la verdad que no, más allá, esta es una pregunta que nos hacen mucho, ¿no? Y Tomás pregunta si a los líderes se los puede jubilar. Entiendo que no. Sí, Sergio de las Heras también nos se lo puede proscribir, encarcelar, matar, exactamente. Intentar asesinar. Dice Sergio que faltaba ayer uno que cambiara pesos por dólares. Claro, en el acto también. Sí. Todavía no llegaron al agua por vino. Todavía no llegaron al agua por vino. Pero con respecto a esto de, a ver, no sé, vos, Manu, y vos, Víctor, ¿qué opinan? Pero la política obviamente que tiene que ir hacia modificar la realidad de la vida de las personas, porque eso es ser un político, dedicarse a la política, y para eso nosotros votamos con el fin de que esas personas nos representen y representen lo más cabalmente nuestras ideas y las plasmen. Pero no se puede pensar los proyectos en términos únicamente resultadistas. O sea, los proyectos tienen que sobrepasar el resultado. Tienen que hay un proceso que deben realizar las cosas antes de plasmarse y de hacerse realidad. Ojalá así sea, tengamos más adelante una reforma laboral que le mejore la vida a los argentinos y a las argentinas. No se puede quedar el Partido Justicialista, Unión por la Patria, o como se llame el Bloque Nacional y Popular, de brazos cruzados porque no va a pasar en el Congreso la propuesta que presenten en comisión de reforma laboral, o como sea que vaya a ser el periplo que haga. Tienen que trabajar en esa agenda, y más allá de lo que pase inmediatamente, lo que tienen que hacer es pensar en el 27, y para el 27 tienen que tener una propuesta. Es así. A mí me parece que después si uno lee el comunicado del Partido Justicialista hoy, que salió sí al trabajo, no a la precarización laboral del FMI, me parece que ahí está bien planteada la dicotomía. El peronismo tiene un desafío en esa tarea de volver a conectar con millones de trabajadores, por lo menos 9 millones de trabajadores que están por fuera, ¿no?, del sistema formal de trabajo, más el 1.000.000, 2 millones, 3 millones que están en formas de trabajo precario, aunque formales, monotributistas, etcétera, a ese sector de la población que mira la reforma laboral como algo que no le compete, y que se les será presentado como una oportunidad para entrar a mejoras laborales, algunos, ¿no?, y los que no la mirarán por el costado. El peronismo está empezando a pensar que también tiene que trabajar sobre esa población. A los trabajadores que ya tienen derechos, digamos, se les hará un planteo que será más directo de ninguna reforma laboral que venga de las manos de Estados Unidos y el FMI. Pero bueno, es ese doble juego del peronismo, que es tratar de empezar a pensar en un pase a la ofensiva y empezar en cómo eso puede también empezar a activar otras discusiones, otras conversaciones, otras ideas, otras miradas, porque voy a decir una pavada, el trabajo de plataformas llegó para quedarse. Claro. No es que va a venir un gobierno nacional y popular y se va a terminar el delivery por aplicación. No va a dejar de existir eso. La discusión es si vamos a ir a disputar esa discusión. La economía informal en la Argentina, que uno puede discutir 40%, estaba en 30% cuando se fue Cristina, hoy depende 40 o 50, depende cómo lo midas. La economía informal es una realidad en América Latina. Es una realidad en todos los países de la región. Argentina, de hecho, históricamente los países con menor nivel de informalidad laboral. Eso con el menemismo empezó a romperse y hoy estamos de vuelta en un proceso de precarización del trabajo. Bueno, esa economía informal, ¿no? Bueno, ¿qué respuesta le vamos a dar a esa gente hasta que podamos construirle una puerta de entrada a las industrias, a los trabajos formales? ¿Qué va a pasar con los trabajos de cuidados? Que son gran parte del trabajo del futuro. Esos trabajos de cuidados,
van a seguir siendo invisibilizados en la casa de las mujeres y vamos a seguir con, digamos, casas explotadas por adentro, o el peronismo va a empezar a discutir cómo construir una política de los cuidados que sea con derechos, que piense. La política de los cuidados no está pensada. Claro. Es decir, es algo que en la historia del capitalismo no se ha logrado integrar. Es cierto que hay que mirar experiencias escandinavas para pensar algunas cosas, o ver lo que pasa hoy en los barrios populares para pensar alternativas. Digo, hay muchas tareas ahí pendientes para discutir en el mundo del trabajo, y por qué el peronismo se privaría de dar esa discusión mientras fuertemente se opone a la reforma laboral del FMI. Sí, además, cuando vos diseñás una estrategia política, sea en el ámbito, como ahora, de una reforma laboral, o sea en el ámbito que sea, y más en la situación en la que está la sociedad, lo que hablábamos recién, anestesiada, domesticada, etcétera. Cualquier estrategia propositiva tiene dos objetivos. Uno es lograr que eso se convierta en realidad. Sí. Y lo otro es modificar las condiciones subjetivas de una sociedad. Es decir, empezar a influir subjetivamente en cambiar el pensamiento de las personas, de los seres humanos, de los trabajadores, en este caso, para que las condiciones objetivas que hoy existen, para que no suceda lo que está pasando, es decir, la gente está muy mal y no reaccione, empiece a reaccionar. Vos para eso necesitas modificar las condiciones subjetivas, que es lo que no se está pudiendo y es lo que hay que intentar. Entonces, si esas propuestas no se cristalizan en realidad, es uno de los objetivos que se cristalizan. Pero el otro es modificar las condiciones subjetivas de la sociedad. Es decir, que la gente empiece a darse cuenta que hay otro camino, que hay otras propuestas, que hay otro, y que se pueden conseguir cosas distintas a partir de propuestas distintas. Bien. Bueno, vos, Saralí, hoy te lo pregunto así al aire, mirá. A ver. ¿A qué hora te vas? A la hora que usted diga. No, bueno, porque me quedo. tenía ganas de que hablemos un poquito de deportes ahora. Sí, sí. Y ¿no? Dice Dieguito que no. Sí. Bueno, dale, hablamos en un ratito de deportes y ya prometemos tu columna para después de la media vuelta. Sí, por favor. Así estamos tranquilos y lo hacemos todo con puntualidad. Hay mucha gente esperando la columna de Manuel Saralegui, Política al Cubo, y también hay muchos que están esperando que hablen de todo el despiole que hay con esto de en realidad empezó con el partido entre Central y Racing, Central y Estudiantes, perdón, el famoso pasillo. Bueno, eso, pero lo del pasillo no fue una consecuencia de otro, de que le habían dado el título no escrito a Central, resuelto en una reunión de comité símil lo del pasillo y que se pusieron de espaldas tiene que ver con como un repudio a esa situación. Lo que pasa es que si uno se pone a hilar fino y si uno repasa el reglamento, a la hora el reglamento dice que a la hora de hacer un pasillo no dice cómo tienen que estar los futbolistas. Entonces Verón y la dirigencia se agarró de eso. Ahora resulta ser que había aparentemente una letra chica que decía que darse vuelta, ponerse de espalda era una falta de respeto. El tema es que Verón, Chiquitapia, la historia viene pesada desde hace muchos años y en definitiva no es por el tema de la SAD, no es por eso, es más atrás la cosa. Es mucho más atrás, es mucho más atrás, ya cuando Verón estaba en la selección y Chiquitapia quería meterse por ahí, por el costado. Lo cierto es que, como nunca salió una sanción express, como nunca salió una sanción del tipo que le metieron a Estudiantes de La Plata, le han suspendido a los 11 futbolistas que han participado de ese partido, que las va a tener que cumplir el año que viene recién la sanción. Recordar que Estudiantes de La Plata está jugando mañana justamente con Central Córdoba Santiago del Estero. Quien preside Central Córdoba, o quien está cerca de Central Córdoba de Santiago del Estero, es Pablo Tobillino, es protesorero de AFA, muy amigo de Claudio Chiquitapia, y que en sus posteos, cada vez que quiere nombrar a Juan Sebastián Belón, le dice el inglés, Sir Verón, pero también en esta jugada se metió la esposa de Juan Sebastián Verón. Mira, esto no lo tenía. Y hay una imagen,
de Juan Sebastián Verón. Yo se las leo desde acá. Los que están viendo en el streaming lo pueden leer. Lo dice Valentina Martín, es la esposa de Juan Sebastián Verón, y dice: el mayamense, el inglés, el vendido, el que volvió, el que nos hizo más grandes, el único que tiene los huevos bien puestos y que doy fe que pelea porque todo sea un poco mejor y que es más argentino que el sorete que ganó el Mundial y que vive en Miami, amigo del gordo. Fuera mafiosos del fútbol argentino. Ese es Messi. Más veronista que nunca y siempre de este lado. Me imaginaba a Lelutier leyendo eso. Claro. Ese es Messi. Con ese todas, Messi. Que ganó el con todas Mundial. las comas puestas en lugar distinto. Puede ser Messi, puede ser De Paul, que son los que se sientan sobre en la todo mesa la parte chica. de los huevos bien puestos. Pero, todo indica que es Messi. Hay que decirle Messi, hay que decirle Sorete a Lionel Messi, ¿eh? Por eso, Mamá. ahora, yo abro debate, y si quiere la gente del streaming o la gente del chat, esto aleja más a Verón de la gente, lo acerca más, porque como dice Manu, hay que decirle Sorete a Messi. Dígame. Es muy gracioso. Esa foto no está sacada en Punta Lara. No, está sacada en Miami, donde vive Verón, porque Messi trabaja en Miami. Pero Verón es presidente de Estudiantes, y eligió irse a vivir a Miami. Y comandar Estudiantes de La Plata desde Miami. Por teléfono. ¿En Y serio? ella le ¿Vive en pone Miami? el más argentino que nadie, y el tipo dirige por teléfono el equipo. O sea, Chiquitapia tendrá sus defectos, pero si la opción es Chiquitapia y Verón, no tengo acá duda. lo que se le reclama a Verón, y cuando se armó la semana pasada, cuando se le entregó la copa a Rosario Central, y uno de los que habló, y con conocimiento de causa, porque conozco, lo trato, fue el presidente de Lanús, Nicolás Russo, y dijo: lo que tiene que hacer Verón es venir a las comisiones, a las reuniones de comisión directiva, y no mandar a su segundo o algo así. Juan Sebastián Verón, desde que es presidente de Estudiantes de La Plata, en esta segunda etapa y en la primera, nunca se presentó a una reunión de comisión directiva. Mirá vos. Lo que llama poderosamente la atención en este caso es si la sanción, les dije, 2 fechas de suspensión a los 11 futbolistas que tienen que cumplir el año que viene, 3 meses a Santiago Núñez sin poder ser capitán, 6 meses de suspensión a Juan Sebastián Verón, que no puede estar ligado a ningún ámbito del fútbol, o sea que tiene que dejar la presidencia, no puede presentarse en ningún estadio, está inhabilitado durante 6 meses para concurrir a los estadios. Por darse vuelta. Porque sus jugadores se dieron vuelta. Lo que pasa que, dice Verón, que él se lo sugirió a Santiago Núñez. Santiago Núñez habló con Fatura Brown y con Ángel Di María, y que los jugadores de Central sabían que iban a hacer eso. Mirá. El tema es que no fue bien visto para Chiquitapia, Pablo Tobillino y todo el ente de la AFA. Entonces la suspensión viene por ahí, sumado eso a 4.000, una multa de 4.000 entradas generales, las más caras, en este caso son las que se pagan, algo así de 50.000 pesos cada entrada. Es un golpazo para Estudiantes. Ahora, ¿no? Yo entendí mal algo, o Verón los mandó al frente a los jugadores. Totalmente. Verón dijo: yo se lo sugerí y ellos se dieron vuelta. Pero es lo que hacía. Lo mandó al Tefren. Pero es lo que hacía cuando jugaba al fútbol. Hay una imagen en el Mundial, cuando Argentina queda eliminada con Suiza, que Bielsa le dice: tiralo al área y juega un pase corto. Mira. Entonces, hay un audio de Verón. Quiero preguntar algo antes de escuchar el audio de Verón. Todo esto tiene, más allá de quién tiene razón, me dijo, le dije, etcétera. Todo esto tiene un trasfondo que trasciende lo futbolístico y se va a lo político, y al mismo tiempo Milei suspende esto del ir al sorteo del Mundial, que se iba a realizar. ¿No quiere ver a Tapia? No, se iba a realizar el 5 de diciembre. Lo que pasa que también dentro de todo este lío, tanto FIFA como Conmebol ratificó a Claudio Tapia como miembro importante. Entonces, ¿Milei no quiere ver a Tapia? Y no porque, o sea, FIFA y Conmebol saben de la historia de Milei, que quiere meter el Assad en el fútbol argentino, y era como meterse en la hoguera, ¿no? Igual yo creo que la intención de Milei de ir al sorteo del Mundial era sacarse una foto con Messi.
Y ante este panorama, que claro. Messi no se le iba a acercar a 10 metros, Claro. después de lo que había dicho Verón, que es el socio de Milei, Milei dijo, no, mejor no voy. Tal cual. Porque le voy a ir a pedir una foto, me va a mandar a cagar. Ahora, ¿esa no voy. declaración es real? Sí. Habló hoy en Radio con vos. Bueno. Queda el audio. Queda el Lo audio tenemos. para compartir. ¿Pero por qué sería una falta de respeto? ¿En qué sentido? Si estamos hablando de algo que no sucedió. Bueno, el jugador cómo se manifiesta, ¿de qué manera? Vos decís que la O única... sea, eso es una falta de respeto, y que un dirigente amenace a un club y a un presidente no es una falta de respeto. Pero el pasillo se hace, o sea, es si querés, una manifestación de esportividad, qué bien, digo, de todo lo que encierra el fútbol, de la esencia que tiene el fútbol, en el reconocimiento a alguien que hace algo importante, que se lo ganó. La realidad que si vamos a hablar del torneo que le dan a Central, porque lamentablemente, por más que duela, se lo dieron, porque no estaba en juego, no había algo en juego. Nunca se informó eso, porque si no, digo, todos hubieran tomado también otra postura a lo largo del torneo. Eso es lo primero. Bueno, ahí estaba la palabra de Juan Sebastián Verón, algo que habíamos dicho acá, no estaba escrito, no estaba estipulado, y cuando arrancó allá por enero el torneo dijeron, nadie dijo o no estaba escrito que aquel que terminase primero a lo largo del año iba a ser, o iba a coronarse, o iba a tener una estrella más en su haber. Va a seguir el tema, porque como bien dije, mañana sábado 21:30 en el Madre de Ciudades en Santiago del Estero, Central Córdoba recibe a Estudiantes de La Plata, y habrá que prestarle atención al árbitro, a las finitas y al VAR en cómo se desarrolla ese partido, porque yo creo que Estudiantes no la va a tener fácil, y como dijo también Verón, esto también implica que en algún momento a Estudiantes lo manden al descenso. Un minuto pasó de las 7 de la tarde. Mastra, hoy no hace tanto calor. ¿Estás bien? 27, ¿no? 22. ¿22 sí, ahora? 22. Bajó la temperatura. Se notó que estaba bajando. ¿No? Ya me da frío. Mañana. Ya 22 está bien. Es una linda temperatura. Vamos a dar la media vuelta, ya venimos. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Vení a Ituzaingó. Viví la experiencia. Descubrí la alegría. Disfrutá. Sentí. Probá. Crea momentos imborrables. Ituzaingó. Un lugar para visitar. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Yerba mate La Buena. Conserva el aroma y sus propiedades de origen. Libre de gluten, buena calidad y buen precio. Toma mate y seguí escuchando la 530 con Yerba Mate La Buena, tu compañía de vida y buenos momentos. Alimentos cooperativos, producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. La expansión del universo no terminó. Big Bang. Un teatro de la mente con Marcelo Figueras. Los viernes a las 23, Big Bang. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú.
Comunidad Lomas Segura. Descarga la app Seguridad Lomas desde tu teléfono y activa una alerta en caso de emergencia. Municipio de Lomas de Zamora. Gobierno de la comunidad. Intendente Federico Otermín. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Obra vial clave en Santa Rosa Rural. Pavimentamos la calle Concejal Esteban Pisani para favorecer el ingreso al nuevo sector del cementerio municipal. Más info en varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. La comunidad 530 ya es una realidad y necesitamos que siga creciendo. Tu suscripción es imprescindible para que esto sea posible. Sumate a la comunidad 530. Tendrás la posibilidad de recibir entradas de teatro, recitales, invitaciones a charlas y descuentos en productos y comercios. Bancá a la 530. La radio de las madres te necesita. Si tenés dudas, escribinos 11 64 19 16 50 o envíanos un correo info@am530somosradio.com. bailando al lado del radiotransmisor, como se decía antiguamente. Otros están haciendo palmas en el auto, en los medios de transporte. Y Raúl, que es vendedor ambulante, dice: yo me quedo siempre, así pongan el calamaro. Gracias, Raúl de Flores. Bueno, tiene sus límites. En este caso, Raúl. Pero se queda igual si pones a calamaro. Sí, qué linda la cumbia, dice Lucila. Algo de la Delio, los quiero. Bueno, siempre ponemos la Delio. Siempre ponemos la Delio, no solamente los viernes. Bueno, acá hay un oyente que
está muy enganchado con la discusión del fútbol, querido Walter. Sí. Así que después en la próxima tanda tendrás tarea para el hogar, para leer todo lo que está pasando, porque bueno, es para un sommelier en deportes, todo lo que nos está mandando, larguísimo y enojado, por lo que entiendo. Enojado. Sí, Mastrangelo. ¿De qué querés que te hable? No sé. ¿Querés que te hable? Hay mucha gente escuchando. Hay mucha gente escuchando. Claro. Cuidado. Porque hace un rato nos referimos a lo que pasa en la Argentina. Sí. El Congreso de la Nación. ¿En algún momento dejamos de hacerlo? No. El Congreso de la Nación, utilizándose por una pandilla de antivacunas para montar un espectáculo en el que el protagonista central era el señor Imán, mostrando cómo se le pegaban cosas al cuerpo en una suerte de espectáculo cuasi circense. Bueno, mientras que... El problema son todas las consecuencias, ¿no?, que generan estas acciones en la gente. Ni hablar, que ya están sucediendo. La desinformación. Están sucediendo porque, lo comentamos acá con Leonel Teller el otro día, cayó de manera muy importante la vacunación. Claro. Y eso está teniendo consecuencias en la salud de los más chicos, por ejemplo, brotes la salud de y sarampión. la enfermedad. Sí. Muy importantes. Bueno, mientras que en la Argentina libertaria sucede eso, en el Brasil socialista, estatista y empobrecedor, lograron desarrollar la primera vacuna del mundo monodosis contra el dengue. ¿Contra todos los serotipos? Contra todos los serotipos y monodosis. Mira qué bien. Alexandre Padilla, que es el ministro de Salud de Brasil, anunció que se registró exitosamente la primera vacuna monodosis del mundo contra el dengue, a la que se denominó Butantan DV, desarrollada precisamente por el Instituto Butantan. Las autoridades sanitarias esperan que esté disponible en forma, atención, gratuita, encima de esto, ¿no? Encima de esto, estos zurditos. Gratuita, no la van a cobrar, en la red de salud pública de Brasil a partir de 2026. El Instituto Butantan informó que 1 millón de dosis ya están listas para su distribución y estiman contar con más de 30 millones de dosis para junio de 2026. Hoy es un día de alegría, una victoria para la vacuna, para la ciencia y para la cooperación entre el sistema de salud y sus instituciones públicas en todo el país, dijo el ministro Alexandre Padilla, que además dijo que la aprobación cubre a personas de 12 a 59 años y esta franja podría ampliarse en el futuro dependiendo de nuevos estudios. Esta vacuna fue desarrollada, como decíamos, por el Instituto Butantan y por un laboratorio chino que colaboró y demostró un 74% de efectividad y un 89% de disminución de la gravedad de los síntomas. Bárbaro. Para los casos. ¿Y esto va a estar en el mercado de vacunas? Y, por ejemplo, Argentina podría comprarla. Absolutamente. Si claro, quisiera. Lamentablemente. Pero acá preferimos al hombre imán. Exactamente. Bueno, ahora sí, 19, 12 minutos. 12 mandé. Alguna vez hice radio al mediodía, qué lindo. También me gustaba, sí. Vamos al momento de Saralegui, el momento nerd de la vuelta completa. Bueno, titular de Clarín de la semana pasada, para pensar un poquito, vamos a salir un poco de la coyuntura. Clarín, creció 75% en un año el nivel de endeudamiento de las personas. Llegó a 5,6 millones de personas por individuo en julio de 2025, según el Banco Central, contra los 3,2 millones en julio de 2024. Al considerar la deuda con bancos tradicionales y con entidades no bancarias en conjunto, la irregularidad mora en el crédito es de 8,6%, valor que más que duplica la tasa registrada en enero, explicó el Banco Central. Solo al considerar los pasivos en entidades no bancarias, ese número salta al 15%. El informe muestra que los préstamos personales hechos por fintech, financistas con cuotas, grandes cadenas comerciales o cooperativas tienen un nivel de demora en el pago de 20%.
y los que son específicos para la compra de electrodomésticos es incluso mayor, de 27%. Las billeteras virtuales registran una tasa de impago de 18%. Infobae. La morosidad de las familias casi se triplicó en un año. Un informe del Banco Central mostró que la irregularidad del crédito a los hogares pasó de 2,6 en septiembre del 24 a 7,3 el mismo mes del año actual. La mora del sector privado creció a 4,2 en 2024 de 1,6 del año pasado. El dato es relevante porque muestra un deterioro sostenido en la capacidad de pago de los hogares, en un contexto de estancamiento del salario, encarecimiento del financiamiento y un repunte de los créditos hipotecarios y prendarios que crecieron con fuerza durante 2025. Dos notas en Clarín Infobae, ¿no? Lo escucharon antes que en la Radio de las Madres, que relatan un aumento sostenido del endeudamiento de las familias y un aumento sostenido en la capacidad de impago de las familias entre 2024 y 2025. Me interesa arrancar estas dos noticias para empezar ahora que estamos en una etapita de antes de después de las elecciones, hasta de que empiece la agenda política, que empiece a sesionar el Congreso, etcétera, etcétera. Tratar de dedicar por ahí para pensar un poquito más algunas cosas. Quería tomar estas dos ideas de lo que está pasando con el endeudamiento de las familias, algo que por ahí se vive en el seno familiar, pero no se ve, algo que hemos hablado mucho en esta columna a través del último año, para empezar a anudarlo con los problemas más grandes del país, ¿no? La Argentina no solamente está endeudada hasta la médula como Estado, como país, con el Fondo Monetario Internacional, es la agenda política de la Argentina de fondo, qué va a hacer el Estado argentino cuando tenga que pagar los vencimientos de deuda que se amontonan el año que viene, incluso la discusión en la Ciudad de Buenos Aires, que esta semana se endeudó, ¿no? O incluso la provincia de Buenos Aires, que está discutiendo el endeudamiento del gobernador para hacer frente al endeudamiento de María Eugenia Vidal cuando era gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Por ahí empezar a pensar la Argentina como un ciclo de endeudamiento que empieza en 2016 con Macri y que hasta el día de hoy seguimos pagando, ¿no? La discusión de pagar las deudas parece, creo, va a ser un tema dominante en la discusión política en los tiempos por venir, ya lo es en la Argentina de hoy. Y por ahí salí un poco de la coyuntura, leí un libro esta semana que me gustó mucho, y lo recomiendo, y por ahí quiero contar algunas cosas del libro para pensar todo esto, volveremos al endeudamiento familiar al final. Se llama, ahí lo pongo para que la cámara lo vea, no sé si se ve, se llama Contra el autoritarismo de la libertad financiera, de Verónica Gago y Lucy Caballero, lo editó Tinta Limón, tiene unas 200 páginas, es un libro relativamente barato, se consigue en librerías estos días. Fíjate cómo se llama, Contra el autoritarismo de la libertad financiera. Un libro que presenta como una paradoja, que es la paradoja de la que estamos viviendo estos días, ¿no? Las cosas que se hacen en nombre de la libertad, ¿no? Un autoritarismo en nombre de la libertad. Claro. Parece casi como una contradicción de palabras, que es la contradicción del gobierno de Javier Milei, ¿no? Y como eso de alguna manera aprendió, ¿no? Es un libro que tiene, además de que aborda este tema, tiene otra virtud, que es que está pensado, situado desde, digamos, las luchas. No es un libro que se para a observar la sociedad desde una universidad o desde por ahí un medio de comunicación o en la casa de alguien, aunque también hay algo de eso, sino que está situado pensando en la realidad, digamos, no de un observador externo, sino desde las luchas del movimiento feminista, que tienen una potencia muy fuerte, por lo menos del 2015 hasta acá, con el movimiento Ni Una Menos, del cual ambas autoras son parte protagónica. Pensado desde las luchas feministas, tratar de encontrar algunas preguntas para pensar el gobierno de Javier Milei. Hay que pensar el movimiento feminista que ya en 2018, cuando llega el FMI a la Argentina, lanza la consigna vivas, libres y desendeudadas nos queremos. Entonces, no es un libro que piensa la sociedad desde afuera, sino que trata de pensarla desde una pulsión activa por tratar de transformarla. El libro arranca diciendo, y esto es lo que me interesó para pensar este tema, hay que pensar la deuda como método para investigar. ¿Cómo es eso? Dicen, bueno, mirá, dicen las autoras, nosotros tratamos de ver que en la Argentina, en los últimos 10 años, está el simultáneo que el Estado Nacional se endeuda masivamente con el Fondo Monetario Internacional, con acreedores privados, y después deuda que se usa para fugar dinero, no se puede pagar y genera todos los malestares que vivimos. En simultáneo hay un proceso creciente donde adentro de las casas se empieza a endeudar la gente. Por supuesto había algo de eso antes, en los gobiernos de Néstor y Cristina, dice Verónica Gago, en un libro muy bueno anterior que se llama Crítica de la razón neoliberal, que ella ya miraba que había
en el endeudamiento una puerta de entrada al consumo en los gobiernos de Néstor y Cristina, que ya había algunas subjetividades emprendedoras, neoliberales que existían en la economía popular, en la época pre-FMI, digamos. Pero dicen, hay que mirar cómo se consolida el endeudamiento en las casas como un mecanismo de empobrecimiento y autoridad, capaz de amalgamar la autogestión y las formas de resolver la vida cotidiana con lo que ellas llaman el extractivismo financiero. Entender y confrontar la deuda de la Argentina y la deuda de la gente, como un hilo conectado, permite recuperar la imaginación política orientada al mismo tiempo a la historia del saqueo como al futuro de la reapropiación de lo que nos han robado, dicen las autoras. Me interesa esta idea de conectar la deuda de las familias, la deuda del Estado, y qué tiene que ver eso con la emergencia de Javier Milei. Dicen, Cabo y Caballero, el triunfo de Milei expresa procesos de largo plazo que han sido leídos de una forma eficaz por las fuerzas reaccionarias. Nos referimos a la proliferación de la subjetividad política ligada al emprendedorismo, a partir de la desestructuración del mercado de trabajo y la conceptualización de lo que ellos llaman un neoliberalismo por abajo. Se consolida la expansión del endeudamiento y de la microespeculación en la vida cotidiana, tras la pandemia, para hacer frente a la precariedad habitacional, y explica el pluriempleo anual. ¿Qué relación hay entre la austeridad del gobierno, la ultraderecha y también, vamos a ver, el antifeminismo? Nos interesa profundizar, dicen, sobre lo estratégico de comprender la deuda como un dispositivo de dominación, recurso clave en las crisis, en la recolonización de los cuerpos y los territorios. Esto nos permite esclarecer cómo el neoliberalismo prospera sacando recursos públicos y comunes hasta el punto que el propio ingreso ni siquiera es suficiente para garantizar los gastos mínimos de una vida diaria. Tener ingresos, ya sea un salario, prestaciones estatales o pensiones, ya no garantiza la reproducción de la vida personal y familiar. Cuando el neoliberalismo crea esta situación, la deuda se convierte en obligatoria y forzosa. Y cuando la deuda se vuelve obligatoria y compulsiva, lo que llamamos terror financiero, los salarios y los ingresos comienzan a funcionar como una garantía para el endeudamiento. Y ahí vemos el despliegue completo del proceso de recolonización financiera. ¿Qué me interesa pensar con esto? ¿No? Que hubo un proceso creciente, ¿no?, desde el endeudamiento del Estado y el endeudamiento de las familias, donde hay un terror financiero porque ya los ingresos no son capaces de reproducir la vida cotidiana, y ahí entra la idea feminista clave de la reproducción social, ese aporte tan importante que hizo el feminismo para entender el capitalismo contemporáneo, que no se trata solamente de producir, intercambiar, planificar, etcétera, sino que hay una tarea fundamental para el funcionamiento de nuestra economía, que es la reproducción de la vida, y esa reproducción de la vida, del trabajo, sucede con trabajo de cuidados no remunerado. Lo que hacen las madres criando a sus hijos, las escuelas criando a los hijos, la familia sosteniendo, todo ese trabajo que es fundamental, que si no, no existiría, digamos, el funcionamiento de la economía, que está no pago e invisibilizado. Dicen Cabo y Caballero, vemos en la ultraderecha una guerra contra la reproducción de la vida social. El neoliberalismo parece querer atacar y irle una guerra a esas tareas de reproducción. Mira, te leo un pedacito más acá, mira. El trabajo financiero no pago. Esto va al chiste, ¿no? Siguiendo las tradiciones feministas sobre el trabajo no remunerado, necesitamos no solo reproducción de los trabajadores, sino de los deudores del capitalismo financiero. Queremos ampliar la noción de trabajo de deuda y proponer una definición de trabajo financiero no pago, como aquel realizado de manera cotidiana y no remunerada, no solo como gestión permanente de las deudas, sino como una forma de sobrevivir a la pobreza de ingresos a través de una especulación financiera cotidiana mínima, de mínima escala. ¿Qué quiere decir? Las familias que tienen dificultad para tratar de llegar a fin de mes, los ingresos no alcanzan, hay también un trabajo de especulación financiera, dicen Cabo y Caballero, afectada por la caída de los ingresos, el aumento de la inflación, la pérdida de valor de la moneda, que hace que haya que hacer un trabajo permanente de especulación, planificación. ¿Cómo hago para pagar? ¿Y qué hago? ¿Y dónde pongo la plata? ¿Y dónde la saco? ¿Y a dónde voy? ¿Cómo veo? Las familias peleando en un trabajo silencioso, que ya dicen lo hacen mayormente las mujeres, para tratar de llegar a reconstruir un trabajo financiero. Se crea, dice Cabo y Caballero, una idea de subjetividad especulativa, que está pensando todo el tiempo qué hacer con esa deuda. La deuda, dicen, es impersonal,
y a la vez ultra individualizada. Es un modo de aceleración del despojo que sin embargo evita el momento crítico de la escasez. Es una versátil herramienta de explotación del trabajo a la vez que simula el borramiento de la explotación. La deuda es un dispositivo clave en la producción de libertad en el autoritarismo. En el contexto de precariedad e inflación, el engranaje fundamental de la producción de la economía de hoy en la vida cotidiana. La deuda, dicen Gaby Caballero, te entrena en esa precariedad de no saber si vas a poder, si vas a llegar, de cómo vas a resolver. Y dicen, y quizás por esto, a las fuerzas progresistas, a las fuerzas populares, les cuesta tanto tratar de discutir con la población en términos de derechos y de víctimas. La deuda es una función activa en las personas, porque uno, cuando se endeuda, puede salir un poco, ¿no? Está todo el tiempo en movimiento para tratar de resolver esa deuda. Por ende, la noción de la víctima, que tiene derechos, parece no maridar con una sociedad endeudada. Porque ese problema, vamos a decirlo pensando por ahí más amplio, no está politizado. Está despersonalizado, ¿no? A veces uno tiene una deuda. Es un problema individual, estás endeudado. Y es un problema íntimo, que lo ves en la pantalla de tu teléfono, ¿no? Exacto. ¿No? Que nadie sabe, de lo cual da culpa hablar, porque además la deuda siempre tiene este problema de que se moraliza, se culpabiliza. Y entonces este problema íntimo, y ahí entonces aparece la idea... Subyace la idea de fracaso, es decir, si vos estás endeudado es porque fracasaste. ¿Cómo puede ser que estés endeudado? No te alcanzó, no te alcanza lo que ganás. No sos capaz de tener lo suficiente para la subsistencia tuya y de tu familia. Mira, acá dice, la deuda como dispositivo... tema moral. Es que total lo hay. Es que total lo hay. Y por eso es tan difícil, hay que sacarlo. No comulgo con eso, estamos en la Argentina, pero sí hay una cosa social, un peso, ¿no? Cultural, que tiene que ver con eso. La deuda genera culpa. Es una cosa íntima, ¿no? Vergonzante por momentos. La deuda como dispositivo neoliberal apela, excita y activa una capacidad de hacer, al mismo tiempo que la confina en los marcos del individualismo propietario. Este punto es fundamental para entender qué es lo que hace tan efectiva la apelación a la libertad de la ultraderecha a través de un entrenamiento ya existente en el emprendedorismo a base de deuda. Esto lleva a otro punto clave, cómo resultan cada vez más insuficientes los discursos políticos que convocan a través de la noción de derechos, a partir de reducir a sus potenciales electores como poblaciones asistidas o vulnerables, o bien a partir de la promesa de un Estado salvador que todo lo resuelve, que parece poner en primer plano la incapacidad de aquellos a quien se asiste. La deuda entonces permite empezar a anudar algunos problemas, ¿no? Un estado endeudado que vive en una austeridad permanente, al que se culpabiliza a la población y a las elecciones políticas que tomó la población por ese endeudamiento, ¿no? Que además tiene un correlato en las vidas individuales. Familias endeudadas que si no salís es por tu propia culpa. Y a partir de esa culpa, entonces, la motosierra, el ajuste, la austeridad, empiezan a ser internalizadas. Bueno, como yo tengo mi deuda, de la cual es mi culpa, y tengo que pagar por eso, también la sociedad tiene que pagar. Y por eso también, digamos, tiene que pagar las universidades, los jubilados, los discapacitados, porque bueno, ¿no? Algo habrán hecho mal, ¿no? Y algo habrá hecho mal la Argentina y ahora hay que pagar. Entonces el ajuste termina internalizado en la subjetividad. Bueno, y el desafío de cómo politizar eso. Antes de que continúes, sí, por favor. Una cosa que estuvimos hablando estos días un poco... estuvimos hablando de la deuda todo el tiempo. Obvio, es que es el tema. Sí. Es el tema. Pero no, una cosa que es importante es, antes de la era Milei, ¿a dónde iba el salario de los trabajadores? Al consumo. Al consumo, bueno, alimentos, bueno, también algún gusto, una vacación. Hoy, ¿a dónde va el salario de los trabajadores? A pagar deuda. A pagar deuda. Total. Entonces, acá el tema es quién captura, la guita. ¿Quién se queda con la guita? Ese es el tema también para sumar a esta discusión. Porque en este marco que estamos debatiendo, de dónde el otro día Cristina compartía, ¿verdad? Total. 6,5 millones de argentinos endeudados que pertenecen a la clase media. No estaban ahí proyectados los que no están dentro del sistema bancario. Es decir, que los bancos, las tarjetas, las aplicaciones... Las virtuales. Se están quedando con el salario de la gente. Total. Bueno, me interesa igual pensar... Hoy hay un datazo, ¿no? Ojo que ahí. se publicó y pasó estamos inadvertido. tranquilos con el tiempo. Banco Galicia
repartió dividendos entre sus accionistas. 37.000 millones de pesos de este semestre repartió. Bien. O sea, mal no te fue, gordito, ¿eh? Igual mirá, porque esto va a tener consecuencias. El balance trimestral de los bancos fue complicado, especialmente el aumento de la morosidad dejó a varios bancos con resultados escuetos e incluso con pérdidas. El Galicia, la incobrabilidad le trepó a 234 interanual y hasta 736.000 millones. El BBVA, el cargo por incobrabilidad trepó a menos 209.000 millones. Para el Superbiel, los cargos por incobrabilidad ascendieron a 58.316 millones. En el caso de Macro, los cargos por incobrabilidad fueron por 158.000 millones. ¿Qué quiero decir? El problema va a crecer, el de la morosidad. Está creciendo y está creciendo de los balances de los bancos. Es cierto que se la llevan, pero el problema empieza a agudizarse, ¿no? Y hay que ver dónde termina eso. Yo igual soy de la idea, y me parece que el libro también sirve para pensar que este problema venía de antes. Que uno tiene que, ahí está muy fechado pensar qué problemas en la subjetividad aparecieron en los últimos años de la década ganada, digamos, de los gobiernos de Néstor y Cristina, qué pasó con esas subjetividades emprendedoras, los límites a la inclusión, ¿no? Y después lo que pasa a partir de Macri, porque te voy a leer otro pedacito. Una búsqueda de entender el voto a Milei es la promesa de estabilidad en una economía endeudada, el entrenamiento en la precariedad y el diario de la inflación como devaluación permanente de los que ganamos quienes vivimos nuestro trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? Hay que entender, dicen Gago y Caballero, entender las violencias económicas que llevaron a la aceptación de la austeridad como discurso de disciplinamiento e incluso sacrificio. La austeridad logra instalarse como mandato generalizado, asumiendo a través de la obligación de la deuda de modo privado y culpabilizador de sus efectos. ¿Qué quiero decir? Ya venía de antes este problema, el problema del endeudamiento familiar y, digamos, el proceso de Macri, la pandemia, el proceso del acuerdo con el Fondo Monetario de 2022 ya había generado problemas de endeudamiento, de un entrenamiento en estos problemas de la precariedad, de que la guita no alcance, que no saber cómo vas a llegar, la aparición de las billeteras virtuales, la posibilidad de entrar fácil a acceder dinero. Es decir, obviamente que con Milei parece agudizarse todo esto, pero era un problema que ya veníamos arrastrando y la deuda es el hilo que permite conectar y entender que este problema viene de antes. La propuesta de dolarización de Milei, hay que entenderla también ahí. Confronta con el negacionismo de quienes no admiten la economía bimonetaria. Cuando Milei decía quemar el Banco Central, estaba diciendo algo sobre el poder adquisitivo de la gente. Estaba hablándole a la misma economía bimonetaria de la que habla Cristina, de un problema sobre cómo los trabajadores logran llegar a fin de mes. La metáfora de quemar el Banco Central, obviamente hoy abandonada, ¿no? Pero algo le hablaba a estos problemas que ya existían en la sociedad. Ahora bien, para ir completando el libro, y después por ahí digo algo más sobre el desendeudamiento, dicen Gago y Caballero, hay que mirar en este proceso de la ultraderecha tan vinculado al endeudamiento, también hay que mirar lo que hizo el movimiento feminista del 2018 para acá, para poner esa temporalidad también lo que hizo el feminismo. Como el feminismo puso sobre luz todos estos temas, redescubrió el cuidado, dio luz sobre las violencias cotidianas que existían en la vida privada, pero también en la economía. Y hay que entender, hay que preguntarse por qué este gobierno que trabaja la libertad financiera como una forma de responder a todo este caldo de malestar, como también está tan preocupado por hacerle una guerra a los géneros, dice ella, ¿no? ¿Qué tiene que ver todo esto con la guerra a la educación sexual integral, por ejemplo? ¿Por qué el desmantelamiento de las políticas de género, con la misma voracidad con la que Toto Caputo toma deuda, se destruyen las políticas y se destruyen todos los vínculos que había construido el movimiento feminista como una forma distinta de hacer frente, por lo menos al problema de la deuda? Mirar también, ellos dicen, la masculinización de la especulación y de la libertad financiera. La libertad financiera también tiene un rasgo hipermasculino, ¿no? Ante una crisis de la masculinidad, esta oferta de ¿qué? Primero, las microviolencias y los microfascismos habilitados, la habilitación de la violencia de género en la vida cotidiana, la habilitación de la violencia verbal del presidente como una forma de habilitar otras violencias varoniles masculinas en la vida cotidiana, y también esta idea de la libertad financiera como juntar guita rápido. La especulación, probablemente los varones cuando abren sus Instagrams y abren sus celulares deben aparecerles un montón de tipos que les dicen, mirá cómo yo me volví rico de un día para el otro, vos boludo que estás acá, mirá esta super cosa que con esto me hice multimillonario. Digamos, la lógica cositorto de ver esa salvación individual
masculinizada. Bueno, ¿y qué hacer con todo esto, no? Obviamente, paradas del movimiento feminista, las autoras piensan que hay que insistir con ese anudamiento, con ese teje que había hecho el movimiento feminista de empezar a imaginar otras formas sociales, ¿no? Para pensar en esos momentos, 2017, 2018, 2019, donde empezamos a imaginar, también después del gobierno de Néstor y Cristina, también como una radicalidad. Dicen Gaby Caballero, la ultraderecha también vio como el movimiento feminista se animó a imaginar de vuelta a la sociedad y le respondió con radicalidad, ¿no? Con una radicalidad en el sentido contrario. Bueno, hay que disputar esa radicalidad, dicen Gaby Caballero, y proponen un programa feminista para repensar los regímenes de propiedad de la tierra y la vivienda, la provisión de los servicios públicos, el reconocimiento de las formas comunitarias, el uso del Estado, bueno, un montón de cosas. Y también dicen que hay que hacer algo con lo de la deuda. La Argentina va, creo yo, a una crisis no solo de deuda externa, como tenemos que plantear Cristina, sino también una crisis de deuda familiar. ¿Y qué vamos a hacer con eso? Me interesa el caso brasilero. Lula, en su campaña electoral en 2023, puso foco en esto. Y miró, porque el proceso brasilero es parecido, ¿no? Con Bolsonaro en el gobierno, en la pandemia, ¿no? Un modelo especulativo financiero como el que hacía Bolsonaro. También hubo un proceso enorme de endeudamiento familiar en el gobierno de Bolsonaro. Obviamente, en Brasil no existe esta pluralidad de billeteras virtuales y del endeudamiento con entidades no bancarias que sí tenemos en la Argentina. En Brasil, el Banco Central controla los postnet y los QRs, ¿no? Pero sí había un enorme endeudamiento familiar. Lula, cuando llegó al gobierno, primero lo dijo en campaña, y cuando llegó al gobierno, arrancó un programa llamado Desenrola Brasil. Más de 15 millones de familias, se renegociaron 53.000 millones de reales. La morosidad cayó hasta casi 10 puntos. El promedio de 17 millones de deudas se renegociaron con el programa Desenrola Brasil. El descuento promedio fue de 83% de la deuda. El programa estuvo activo, se benefició 15 millones de familias, se renegociaron 53.000 millones de reales. El monto de refinanciación de la deuda fue casi medio punto del PBI. El 56% de las personas que lo hicieron fueron mujeres. El 83% de los procedimientos para refinanciar deuda, que la gente entraba al programa para refinanciar con sus entidades que le debían, el 83% se hizo con celulares. Y el promedio de tiempo para renegociar tu deuda fue de 3 minutos. El Estado logró bajar la negatividad de la deuda, que las familias se desendeuden, y descubrieron en ese proceso que las deudas, ¿para qué eran? Para pagar la luz, para pagar el teléfono, ¿no? Para comprar alimentos, que eran esas deudas las que las familias necesitaban desesperadamente renegociar. Con la victoria electoral y con esa promesa, el gobierno de Lula llegó y dijo, bueno, vamos a desendeudar a las familias. Y hoy 17 millones de familias brasileñas tuvieron una caída de la deuda de más del 80%. Hay que recordar, ¿no? esas quitas de deuda de Néstor Kirchner, y hay que empezar a pensar que no solamente vamos a tener que ver qué hacemos con la deuda del Fondo Monetario, sino también qué vamos a hacer con estas familias, estas vidas tan endeudadas, y pensar cómo vamos a politizar este problema, para sacarlo del lugar de la culpa, la inmovilidad, ¿no? El ámbito de lo íntimo y estos problemas que no permiten, y empezar a construir una respuesta colectiva, recuperar lo que nos han quitado, ¿no? Y empezar a imaginar vidas ahí sí verdaderamente un poco más libres. Excelente. 19:37, bueno, nos quedan unos minutitos nada más. Vamos a tomar un cafecito, ¿no? Dale, por favor, te lo pido. O a tomar mate. Mate también. A esta hora, mate. La gente que toma mate bueno, a esta hora está... Vos un cafecito, yo me tomo unos mates con Manuel Saralegui y Walter Pedraza. Café Bantú. Gracias, Café Bantú, el café de la radio, por el aroma y el sabor de cada día. Probalo en tu casa, también lo podés probar en la oficina. Es café de especialidad, tienen máquinas expendedoras de última generación. ¿Cómo haces para comunicarte? Bueno, mandando un WhatsApp al 11 58 96 28 30 o www.cafebantú.com.ar, que es la página web. También en Instagram, la cuenta es @cafebantú. Una leyenda de aromas y sabores que inspiran. Yo me voy a tomar unos mates. Dale. ¿Con qué yerba, Mastrangelo? Con la buena, sí. porque no hay mejor yerba que yerba mate la buena. Conserva el aroma y sus propiedades de origen, manteniendo calidad y, lo más importante, después de escuchar lo que escuchamos hace un rato, el precio. Elaborada con
palo y polio, lo dijimos bien, Bien, bravo. siendo libre de gluten, así que los celíacos tranquilos le pueden entrar a Yerba La Buena, que no van a tener ningún inconveniente. Yerba Mate La Buena, toma mate y seguí escuchando la 530. Toma mate con chocolate. AM530. 20 años. Hola, soy Horacio Pietragala Corti, ex secretario de Derechos Humanos. Quería mandarle un saludo a todos los trabajadores, trabajadoras, a nuestras madres de Plaza de Mayo, por este 20 aniversario de la radio de las madres. La verdad que es una voz importantísima, un símbolo de lo que significa la resistencia a momentos neoliberales, siempre con una voz que necesitamos todos como sociedad argentina poder escuchar y que siga estando vigente. Somos Radio. AM530. Nuevos asfaltos en La Capilla. Estamos trabajando en los accesos a la escuela secundaria número 15, con obras hidráulicas complementarias y luminarias LED. Conoce más en varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. Sistema colonial develado de Jean-Louis Bastey, un libro clave para comprender los pilares centrales del colonialismo en la pluma del que fuera el principal teórico de la revolución haitiana, con un estudio preliminar del historiador argentino Juan Martínez Pería. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Irse a la banquina no es necesariamente algo malo. Los viernes a las 21, AM530 busca otros caminos. La Banquina. Entrevistas, recomendaciones, nuevas tendencias y una agenda federal. Los viernes de 21 a 23, La Banquina. En AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Vení a Ituzaingó. Viví la experiencia. Descubrí la alegría. Disfrutá. Sentí. Probá. Crea momentos imborrables. Ituzaingó. Un lugar para visitar. La Asociación Madres de Plaza de Mayo te invita a celebrar la vida, la lucha y la pasión de Eve en la 3ª edición de la Semana Eve de Bonafini. Exposición de fotos, inauguración de la biblioteca de la universidad, colocación de un mosaico en homenaje a Eve, música, poesía y la apertura de una cátedra libre para analizar y proyectar su pensamiento vivo. Los esperamos en la Casa de las Madres, Hipólito Yrigoyen 1584, entre el lunes 1 y el viernes 5 de diciembre. Y también en la Plaza de Mayo, en la marcha del jueves 4, día del cumpleaños de Eve, que será muy especial. Para más información de las actividades, consulta nuestras redes. Porque Eve vive. Eve se queda acá. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. En AM530 damos más que media vuelta para ver qué pasa. De 18 a 20, Andrea Recupero da la vuelta completa. La vuelta completa en AM530. Somos Radio.
¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Salgamos de acá. Salgamos de acá, urgente. La conducción, ¿qué hacemos? Coli Arce y su quinteto imperial. Me muero. Tienen todos como una mezcla de cerveza con... Sí. ¿No? Igual a mí lo que más me gustó del nombre fue el otro, el Dinamita. La Sonora Dinamita. Eso, me encantó el nombre. Me encantó el nombre. Y no sonaban tan mal. Esto estuvo muy áspero. Quinteto imperial. Este estuvo áspero. Bien. Hay que ver imperio de dónde, de qué origen. Sí. Podrías hacer perfectamente la Sonora Imperial y el Quinteto Dinamita. También podría ser. Sí, unos buenos nombres. Sí, Bueno, gente, estamos así con la música, bien para arriba para este viernes. Que, bueno, a esta altura del mes, ¿no? Porque seamos realistas. Ya está, sí. 28. Es un montón. O sea, no queda nada. Y no. Estamos rascando el fondo de la olla con las uñas. Y cargando la sube con moneditas. Claro. Qué bravo, Qué bravo. Bueno, 28 de noviembre. La buena noticia es que el lunes ya es 1 de diciembre. Ah, ¿eso es una buena noticia? Sí. Y faltan 30 días para mi cumpleaños. ¡Epa! Muy bien. Téngalo en cuenta. 28. Ah, no, para el mío faltan 2 meses. Mañana. Exactamente. Mañana bueno, muy bien. Apruebo, alumno. Vuelva para el recuperatorio de todas formas. ¿Qué me vas a contar? Sí. ¿Siguieron las cosas ahí en la interna? Patricia Bullrich. Verón. La tiene, Tapia. ¿no? Sí. La ministra de la Seguridad recién asumida. Senadora. Sí. Ahora como senadora. Vamos a investigar los mecanismos de la AFA. Comparó el funcionamiento de la Casa Madre con los gerentes de la pobreza. La senadora electa sostuvo la mirada crítica que había dejado trascender en redes sociales al hablar en la puerta del Congreso minutos antes de que se tomara juramento para iniciar su nuevo rol legislativo. Dijo: vamos a estudiar cuáles son los mecanismos y las formas de la AFA. Para mí hay una comparación muy clara. Cuando nosotros sacamos a los gerentes de la pobreza del medio, la gente se liberó. Acá hay una relación similar. Después dijo: a los clubes chicos los tienen total y absolutamente subsidiados, y con este subsidio ganan votos. Acá voy a disentir con la ministra. Ajá. Porque ¿Solo en esta? Lanús se autofinancia solo. Lanús es un club chico. No recibe subsidio ni de la provincia ni de la nación. Todo lo que genera Lanús, después, bueno, sumado con las cosas deportivas que gana, se sustenta solo. Dijo: la AFA va a marcha atrás hacia la discrecionalidad total, lleno de figurones alrededor de Chiquitapia, y veremos qué pasa con él. Un claro indicio. ¿Amenaza? Sí, un claro indicio de que se quieren quedar con el fútbol, evidentemente. Y la metieron, se mete Patricia. No le fue Bullrich. bien a Macri cuando quiso hacer algo parecido. ¿No? Le fue bastante mal. Sí. Porque además, bueno, quizás a estos tampoco les importe demasiado, pero lo que deberían saber es que una intervención del gobierno en la AFA implica inmediatamente la descalificación de Argentina del Mundial. No, capaz que no sabe, ella como figura en la lista de Independiente, creo que es Bucal o... Por eso quizás no les importe. Junto con Ritondo, capaz que no les importa. Entonces, sí, la FIFA lo deja en claro. En todo ámbito que comanda la FIFA, no debe haber sociedades anónimas en el fútbol. No, y si hay una intervención del gobierno en el organismo rector del fútbol, inmediatamente queda desafiliada esa asociación. Por eso justamente la Asociación de Fútbol Argentino salió al ataje de San Lorenzo, porque San Lorenzo iba a pedir la intervención. Entonces AFA salió a adelantarle dinero para que los futbolistas no pidieran la quiebra de la institución también. En otro orden, una cortita, y esto le va a interesar a Manu. A ver, escucho. Nacho Fernández, Enzo Pérez, Milton Casco, Gonzalo Martínez, Miguel Borja, Federico Gattoni, Jeremías Ledesma, Fabricio Bustos y Facundo Colidio lo mostraron en la puerta de salida del predio del River Camp. ¿Colidio también? Sí, señor. Mirá vos. 10 futbolistas, ya le comunicó Marcelo Gallardo, que van a ser tenidos en cuenta a partir de enero del año que viene. ¿Piti Martínez lo dijiste también o no? No, Sí. sí. ¿No? Gonzalo Sí, Martínez. Sí, Gonzalo Martínez. Y Miguel Borja, el colibrí. Sí, esos 4 nombres, había 4 nombres que habían circulado ayer, ¿no? Sí, Que eran bueno. Piti, Enzo Pérez, Casco, Enzo Pérez y Nacho. Que de hecho incluso creo que habían ido a la... Ya retiraron sus pertenencias del River Camp. Y hubo fotos con Sí, Juan, sí, qué sé sí. yo. Bueno, ahora y ahora hay 6 más. 6 más. Mirá.
Jeremías Ledesma porque no tuvo rodaje, se pagaron casi $3,5 millones por su ficha, un arquero que vino para, supuestamente cuando se iba a ir Armani, hubo un momento que parecía que iba a suceder. Que iba a suceder, por eso lo traen a Jeremías Ledesma y el resto porque no han tenido mucha continuidad. Más que nada Facundo Colidio, que en su momento... Eso es lo que más me sorprende de todo lo que me dijiste. Pintaba para ser un gran goleador, bueno, pero la ida de Facundo Colidio le abre la puerta a Luciano Gondú. Mirá. ¿Y a quién más? ¿Y a quién más? Vos Que le genera problemas de política de género. ¿A quién anda buscando River? A ver, pará, que haga memoria. ¿A quién anda buscando River? ¿Por quién pidió precio River? Sebastián Villa. Sebastián Villa. Pidió precio por Villa. Sebastián, ¿cómo? Preguntó por Villa. A Sebastián Villa lo maneja por afuera Daniel Vila. Mirá, claro, Mendoza. Mirá. Daniel Vila, el presidente actual de River, viene de la mano de Jorge Brito. Ajá. Los dos empresarios muy importantes de Argentina. La burguesía nacional. Exactamente. Daniel Vila, que se acaba de quedar con una parte de Telefe, junto con Manzano también. Ajá. Mirá. Me sorprende, pero no tengo opinión, solo me sorprende. Ya iniciaron contactos, te contaba, con Luciano Gondú, que aquí jugó en Argentino Juniors, sí, pero claro, obvio. La descoció en Sarmiento de Junín, que eso lo llevó también a jugar algún que otro partido en la selección argentina. Total, lo de Gondú me interesa. Bueno, es evidente que el River de Gallardo tenía que cambiar, ¿no? Tiene que cambiar Gallardo, me parece. No sé, yo no soy de esa idea. Yo creo que la historia de Gallardo en River y su vínculo no solo con la institución, sino con los hinchas, hacen que Gallardo tenga un voto de confianza a su propio juicio. Es decir, si Gallardo siente que está en condiciones de darle a River un 2026 mejor que el 2025, yo creo que la mayoría, no quiero decir unanimidad, pero la gran mayoría de los hinchas de River le dan ese voto de confianza a Gallardo para intentar otra cosa, digamos. Yo creo que eso es así, y por eso también creo que uno no ve tantas opiniones negativas sobre Gallardo de boca de los hinchas de River. El hincha de River aguanta un 2026 como aguantó este. Bueno, es muy difícil decir eso. Me estás pidiendo que diga algo que es muy... No, yo no pido nada. O sea, vos me preguntabas a mí en enero, ¿aguantás a Mauricio Pellegrino? Y yo le daba 6 meses. Entonces el Barco salió campeón de la Sudamericana. ¿Quién es el lateral derecho hoy de River? ¿Acuña? Sí, claro, el mejor jugador de River, me parece, este año. Pero están buscando lateral. Están preguntando por Kevin Amaro, el lateral derecho de Liverpool de Uruguay. Ofrecieron ya $5 millones. River. Y puede ser. Acuña tuvo lesiones, qué sé yo, necesita un refuerzo ahí. Yo creo eso. Yo creo que el hincha de River tiene un vínculo de confianza con Gallardo, que anuda lo racional y lo emocional. Totalmente. Gallardo salió, no te digo situaciones más difíciles que esta. Totalmente. Y entonces vos me decís, ¿cuánto tiempo le das? No sé, la confianza es así, existe. Y yo creo que el hincha de River cree que si Gallardo está en condiciones, si Gallardo quiere continuar, el hincha de River lo va a acompañar hasta el final. Totalmente. Me parece. Bien. Por lo menos así lo veo yo como hincha de River. Sí. Hasta el final. Y estos cambios también muestran que Gallardo tiene conciencia de la gravedad de la situación. Bien. Porque liberar 10 jugadores cuando otro vio el torneo... Bueno. No hablamos de Colapinto, pobre, que le de vuelta. ¿Qué le pasó? ¿Para qué? Terminó 20º. No lo dice él, lo digo yo. Tiene un auto de la bosta. Bueno. Nada. Nada que informar entonces. La Meari se salió del camino. Bien, un datito para lo que vos estabas conversando y explicando e ilustrando del tema de las deudas, ¿no? Sí, en octubre se triplicaron los cheques rechazados. ¿Viste ese título? No lo había visto, pero no me sorprende. Se triplicaron los cheques rechazados por falta de fondos, superaron los 100.000. Es que me parece que vamos a esa situación de insolvencia general. Que se rompa la cadena de pagos. Si se corta la cadena de pagos, se complica todo. Claro. Más de lo que ya está. Te digo algo sobre el libro, también de Gago y Caballero, que es interesante. Ellas leen una pregunta alrededor de la crisis que estamos viviendo y dicen, ¿por qué no explota? ¿No? ¿Por qué no explota como el 2001? El 2001 que tenía características muy distintas, ¿no? Que era un 2001 de un incremento sostenido del desempleo, un valor alto de la moneda, solo que en su ausencia. O sea, la gente no tenía plata. Yo recuerdo de pibito lo que significaba encontrar un peso en la vereda.
un peso valía una botella de cerveza. Sí, un chicle. Bueno, yo fui por otro lado, pero quiero decir, encontrar un peso, ¿no? Era la posibilidad de hacerte una tarde con tus amigos. Tal cual. Encontrabas un peso y te puedes poner en una esquina y comprarte una cerveza. Pero bueno, la crisis del desempleo, el tiempo del desempleo, la gente que no tenía nada que hacer y no conseguía plata y no conseguía trabajo. Hoy estamos con otra relación con el tiempo y otra relación con la moneda que hace que por ahí esta crisis no explote, pero que la crisis está y tendrá que ir encontrando sus cauces para expresarse. Uno espera que la organización popular y la política sean capaces de conducir esa crisis a un lugar mejor, pero bueno, esa crisis está entre nosotros. Bien. El sábado 15 de noviembre, Andrea Recupero, el empresario... Tengo como todos los días de noviembre, claro. que ya pasaron. No sé qué pasó tan rápido en noviembre que no nos dimos cuenta. ¿Qué pasó el 15 de noviembre? Y a los de la policía aeroportuaria les pasó lo mismo. ¿Qué les pasó? Llegó ese día a la Argentina Sergio Mastropietro. Sergio Mastropietro, investigado en la causa Andis como el presunto lavador de las coimas cobradas a los laboratorios y las droguerías. Las autoridades aeroportuarias tenían la orden de secuestrarle su teléfono. No pasó eso. Mastropietro llegó, nadie lo paró, nadie le pidió el teléfono. Cuando el juzgado, simultáneamente con que esto estaba sucediendo, se entera, avisa al aeropuerto, che, se les pasó de largo, salen a buscarlo y Mastropietro le dice, lo perdí el teléfono. ¿Lo perdí? No lo tengo, me lo debo haber dejado en el avión, no sé, no lo tengo. Así que no lo entregó. Le pareció muy sospechoso al juez Casanelo, hizo la denuncia penal para que se investigara a la Policía de Seguridad Aeroportuaria y a la Dirección de Migraciones para ver que el grado de complicidad que tenían en esta situación. Bueno, se sorteó hoy a la mañana esa causa y cayó en el juzgado número 6, que lo está subrogando Daniel Rafecas. Así que va a ser el encargado Rafecas de investigar a la Policía Aeroportuaria a ver por qué dejaron pasar a Mastropietro, no le sacaron el teléfono celular y además se está investigando porque el viaje de Mastropietro desde Miami a Aeroparque estaba especificado en su ruta de vuelo como directo. Misteriosamente hizo una parada en Tucumán y desde allí realizó una llamada telefónica que está investigando Casanelo. Para. Paren acá, aterricen que tengo que hacer un llamado. Claro. Una cosa así fue. Una cosa así. Antes boludo, de acá no Miami, tengo señal. Bajen que acá no tengo señal. Me dejé la leche en el fuego. Bajen que acá no tengo señal. Bajaron ahí, están investigando Casanelo y el fiscal, a ver con quién habló. No se quedó. Pero lo que están investigando es... nadie ni siquiera bajó del avión. ¿Con quién habló? ¿A quién llamó por teléfono? Y qué le avisaron que tenía que hacer cuando llegara a Aeroparque para que alguien no lo parara, quizás, y le sacara el teléfono. Veremos qué es lo que sucede en los próximos días. Recordemos, Mastropietro está señalado como el lavador a través de la empresa Bairefly. Precisamente el avión que lo traía pertenece a Bairefly. ¿Qué es lo que hacían? Calvete, está además documentado, el 10 de septiembre le envió al empresario 5 archivos con transferencias por cientos de millones de pesos que provenían de varias droguerías que están siendo investigadas. Profarma, Proite Orthopedics y Provoc SRL. Inmediatamente después de eso, Mastropietro emitió facturas desde Bairefly por montos idénticos, como generando un banco de horas de vuelo a favor de esas empresas. Qué raro, ¿no? Rarísimo. Qué raro. Qué obvio. Qué obvio. Qué raro. Claro, qué obvio. Bien, un minutito falta para las 8 de la noche, cosas que nos quedaron sin desarrollar, que se incorporó también una diputada más al bloque de La Libertad Avanza, es Verónica Razzini. Se van arrimando, ¿no? A competir ser la primera minoría con Unión por la Patria. Hablamos del tema de los antivacunas también. Y bueno, suspendieron las clases en la Universidad Nacional de La Plata por una amenaza. Había pasado hace unas semanas en la UNTREF. Y bueno, nos quedó volver sobre este tema, que lo vamos a desarrollar seguramente más la semana que viene, que además de la reforma laboral, la previsional, me queda una más, la tributaria, viene la reforma educativa. También da vueltas eso. Algo estuviste desarrollando ayer, la adelantamos ayer,
Pero, ojo, porque también eso se junta con lo que estábamos hablando en la columna de Manu y venimos con toda la agenda, de la cuestión de la libertad, ¿no? De que en nombre de la libertad vamos a terminar todos esclavizados. Son las 8 de la noche, es viernes. Si nos quedó algo más, va a ser en otro momento, porque nos vamos. Ahora llega La Salmona con Eve de Bonafini y Demetrio Iramaín. Que tengan